Hola, esta es la clase 13 del eje de geometría y hoy vamos a trabajar homotesia. La homotesia es una transformación geométrica que nos permite crear distintas figuras semejantes a partir de una figura original, para lo que necesitamos un centro de homotesia, una figura original y una razón que llamaremos K. Con esta razón podemos formar figuras que sean más grandes o más pequeñas, o incluso invertidas, pero que mantengan la forma del original y que sean exactamente semejantes a la primera, cumpliendo todas las propiedades que esto conlleva. Es decir, los elementos que necesitamos son el centro de homotesia, que es donde, si vemos, concluyen todas las rectas que unen los puntos de la figura original con los puntos de la figura homotética. Los puntos de la figura original y los puntos homotéticos o de la figura homotética. La razón de homotesia, que llamamos K, es la razón que se forma entre la distancia del centro de homotesia O a la figura homotética o imagen y la distancia que hay entre el centro de homotesia y la figura original. Es decir, la razón de homotesia la podemos calcular dividiendo la distancia que hay entre OA', entre OA, o también podría ser entre OB' y OB, o OC' y OC. Cualquiera de estas es exactamente el mismo valor. Ejemplo de ejercicio. Si en el gráfico de la figura el triángulo DEF es homotético del triángulo ABC con centro de homotesia el punto 4,-1, ¿cuál es la razón de homotesia? Para esto necesitamos fijarnos en algún vértice de la figura original y homotética. Ahora obviamente lo vamos a hacer de forma conveniente porque el único punto que conocemos realmente es el B y el E. Por lo tanto vamos a trazar desde el centro de homotesia, que sería 4,-1, una recta que pase por los dos vértices. Entonces la razón de homotesia va a ser la razón entre la distancia al triángulo homotético, que en este caso es DEF, o sea la distancia de O a E, dividido en la distancia que hay a la figura original, que sería de O a B. Teniendo en cuenta que E es 6,2 y que B es 8,5, podemos calcular las distancias. O E, en este caso, sería la raíz cuadrada de 6 menos 4 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado. Recordemos que la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces resolvemos esto y nos queda que O es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, sería la raíz de 4 más 9, o sea, raíz de 13. Ahora, por otra parte, vamos a calcular la distancia que hay de O hasta B, que sería la raíz cuadrada de 8 menos 4 al cuadrado más 5 menos 1 al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, lo que es lo mismo que la raíz cuadrada de 16 más 36, que es igual a la raíz de 52. Con esto ya podemos volver al cálculo de nuestra razón de homotesia, que sería raíz de 13 sobre raíz de 52. Por propiedad de raíces podemos ver que esto es lo mismo que la raíz de 13 sobre 52. Y esta fracción la podemos simplificar por 13. 13 por 1 es 13 y 13 por 4 es 52. Y calcular la raíz de un cuarto es muy fácil porque la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, la razón K es 1 es a 2, que lo podemos escribir así o así. Por lo tanto, la alternativa correcta es A. Tipos de homotesia. Existen dos grandes tipos de homotesia, que son aquellos que
podemos distinguir mayormente. Está la homotesia directa o positiva, que implica que desde el centro de homotesia se trazan las rectas y las figuras se pueden trasladar una tras otra. Y esto pasa cuando la razón es mayor que 0, es decir, es un número positivo. Y también está la homotesia inversa, o también llamada homotesia negativa, que implica que atravesamos el centro de homotesia y la figura se invierte. Y esto es cuando la razón de homotesia es menor que 0. Y se llama inversa porque obviamente la figura se invierte, a pesar de que es semejante, queda invertida. Fijémonos en estas figuras. Las líneas que corresponden a las figuras homotéticas son paralelas entre sí, porque en este caso se cumple el teorema de Tales, así que lo podemos observar bastante bien. Lo mismo pasa si es inversa, ¿sí? Solo que las paralelas quedan cruzadas, pero esta es paralela con esta. Dentro de la homotesia directa existen 3 tipos. Va a depender de la acción que se presente con respecto a la figura original. O sea, si la razón de homotesia es mayor que 1, pasamos de una figura pequeña a una figura de mayor tamaño, ¿sí? Si la razón de homotesia es 1, entonces la figura queda exactamente igual a la original. Y si la razón de homotesia está entre 0 y 1, porque tiene que ser positiva para que sea directa, entonces partimos de una figura con mayor tamaño y obtenemos una de menor tamaño. Lo mismo pasa en la homotesia inversa, solo que además se invierte la figura. En este caso, por ejemplo, si la razón de homotesia es menor que menos 1, ¿sí? Un número más grande, por decirlo así, un valor absoluto más grande, pero negativo, entonces la figura va a pasar de ser una figura pequeña a una figura más grande, pero se va a invertir. Y si es menos 1, la figura es congruente a la original, pero queda invertida del otro lado del centro de homotesia. Y si está entre 0 y menos 1, o al revés, entre menos 1 y 0, entonces vamos a obtener una figura de menor tamaño, ¿sí? Cuando la figura se agranda, se llama dilatación, y cuando se hace más pequeña, se llama contracción. Entonces, cuando hablamos de una contracción inversa, entonces significa que la figura disminuye su tamaño y queda invertida del otro lado del centro de homotesia. O si hablamos de una dilatación directa, entonces sabemos que la figura se va a agrandar, pero está en el mismo lado del centro de homotesia. Ejemplo de ejercicio. El cuadrado de la figura EBFG de la figura adjunta se le aplica una homotesia de tal manera que la figura resultante no está en el exterior del rectángulo ABCD. Si E pertenece al segmento AB, F pertenece al segmento BC y la figura resultante posee la mayor área bajo esas condiciones, ¿cuál de las siguientes opciones puede representar el centro y la razón de homotesia respectivamente? Analicemos las alternativas. La primera dice que el centro está en G, es decir, desde ahí trazamos nuestras rectas hacia los vértices de la figura original y los extendemos porque la razón es 2 y por lo tanto es directa y es una dilatación. La figura se va a agrandar directamente. Por lo tanto nos quedaría un cuadrado más o menos así. Como podemos ver, la mayor parte de la figura está fuera del rectángulo ABCD. Por lo tanto, no corresponde a lo que nos dice. Recuerden que dice que la figura resultante no está en el exterior del rectángulo. Entonces vamos a ver la segunda. La segunda también tiene el centro en G, por lo tanto voy a dejar las rectas ahí. Y dice que la razón es 3. Si la razón es mayor, lo que va a pasar es que la figura resultante va a ser mayor. Por lo tanto, vamos a tener un cuadrado como este. Y obviamente mayor parte de la figura está fuera del rectángulo, por lo tanto no es nuestra alternativa correcta. La alternativa C traslada el centro de homotesia al punto D y la razón de homotesia es negativa. Eso quiere decir que nuestra figura va a quedar del otro lado del centro de homotesia, va a quedar aquí. Entonces no sacamos nada con dibujarla porque va a estar totalmente fuera del rectángulo.
En la alternativa D, el centro de homotesia está en B y la razón de homotesia es menos 6, es negativa, por lo tanto vamos a cruzar nuestro centro de homotesia y el cuadrado va a quedar de este lado. Por lo tanto, está totalmente fuera de nuestro rectángulo. Así que, por deducción, nuestra única opción correcta debería ser la E. Pero revisemos. Volvemos a tener el punto B como centro de homotesia, pero la razón es positiva. Por lo tanto, al unir en este caso los centros vamos a quedar del mismo lado. Y si trazamos el cuadrado va a quedar más o menos así. ¿Por qué queda dentro? Bueno, en el borde del rectángulo. Porque la razón es 3. Y si vemos, el lado de este cuadrado original es 2. Y si la razón es 3, quiere decir que va a aumentar 3 veces el lado del cuadrado. 3 por 2 es 6. Que es la distancia que hay entre A y B, ¿sí? Entre menos 3 y 3. Por lo tanto, por eso es que queda exactamente dentro del rectángulo. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la E. Homotesia en el plano cartesiano. Partamos por la base más simple, que es cuando el centro de homotesia es el origen del plano cartesiano, o también el punto 0,0, como lo quieran ver, y la razón de homotesia es K. En todos esos casos, para encontrar un punto homotético, solo tengo que multiplicar la razón de homotesia por el vector correspondiente a cada punto original. ¿Ok? Entonces, 1 medio por A nos va a resultar A', 1 medio por B nos va a resultar B', y 1 medio por C nos va a resultar C' en el caso de que la razón sea 1 medio. No importa si la razón es positiva, negativa, si está entre 0 y 1 o no. Para encontrar un punto homotético en una homotesia con centro en el 0,0, solo se tiene que multiplicar la razón de homotesia por el vector correspondiente al punto de la figura original. ¿Por qué digo esto? Porque no existe la multiplicación escalar para puntos. Solo podemos multiplicar vectores, entonces por eso hago la diferencia, pero es exactamente lo mismo al final de cuentas. Así que, de paso, encontramos las coordenadas de la figura homotética. Ejemplo de ejercicio. Al triángulo de vértices A igual a menos 2,3, B igual a 1,2 y C igual a 4,6, se le aplicó una homotesia con centro en el punto 0,0 y razón menos 3, obteniéndose los vértices D, E y F. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Vamos analizando una por una nuestras afirmaciones. Dice, los lados homólogos de los triángulos son paralelos entre sí. Eso es verdadero. Recordemos que siempre en una homotesia los lados correspondientes van a ser paralelos. La imagen de B es menos 3, menos 6. La razón, en este caso, es menos 3. Y B es 1,2. Y la imagen de B, que sería E, tendría que ser igual a menos 3 por el vector correspondiente a 1,2. Multiplicamos y nos quedaría menos 3, menos 6. Por lo tanto, esta también es verdadera. C. El triángulo DEF es semejante al triángulo ABC. Lo dijimos al principio con la definición. La homotesia crea figuras semejantes, por lo tanto, el triángulo DEF tiene que ser semejante al triángulo ABC. Por lo tanto, esto también es verdadero. D. El área del triángulo DEF es menor que el área del triángulo ABC. Vemos que la razón, K, es menor que menos 1, ¿sí? Porque K es menos 3. Por lo tanto, hablamos de una dilatación inversa. Es decir, se va a hacer una figura más grande, pero va a estar invertida. Entonces su área tiene que ser mayor a la del área del triángulo ABC. Por lo tanto, esta es falsa. De todas formas, voy a revisar la alternativa E. Dice, la imagen de C está en el tercer cuadrante. Recordemos, K es menos 3 y C es 4,6. Entonces su imagen, que sería F, sería menos 3 por el vector 4,6. Lo que nos daría menos 12, menos 18. ¿En qué cuadrante está este punto? Recordemos que los cuadrantes
tenemos positivo con positivo en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante es negativo con positivo. Y en el tercer cuadrante es negativo con negativo. Por lo tanto, esto es verdadero. Por lo tanto, como nos piden la falsa, nuestra alternativa correcta es la D. Homotesia en el plano cartesiano, pero ahora con un centro de homotesia que sea distinto del 0,0. En este caso, tenemos que hacer un paso antes de poder encontrar el punto homotético. Hay que sacar el vector OA, es decir, hay que restar A menos O, eso multiplicarlo por la razón de homotesia y luego sumarle el centro de homotesia. Explico. Si el centro de homotesia es 1, menos 2 y la razón es menos 2 y tenemos estos puntos, vamos a aplicar la homotesia. Sería, primero, resto el punto que voy a cambiar, que es 1,2, le resto el centro de homotesia, que es 1, menos 2, lo que nos daría 2,4. Eso lo multiplico por la razón de homotesia, que es menos 2, que nos quedaría 0, menos 8, y luego le sumo el centro de homotesia, que sería 1, menos 2, y nos quedaría 1, menos 10. Entonces, el punto homotético de A es 1, menos 10. Lo mismo en B. Lo primero que haríamos sería restar B menos el centro de homotesia, que nos daría 1,3. Luego lo multiplicamos por la razón de homotesia, que sería menos 2 por 1, menos 2, y menos 2 por 3, menos 6. Y luego le volvemos a sumar el centro de homotesia, resultando el punto homotético de B. Veámoslo mejor con un ejemplo de ejercicio. Al triángulo ABC de la figura se le aplica una homotesia con centro en el punto M menos 1,1 y razón de homotesia menos 3, obteniéndose el triángulo PQR. Si la imagen del punto A es P, la imagen del punto B es Q, ¿cuáles son las coordenadas del punto R? Como vemos, lo que nos están pidiendo es la imagen de C, ya que la imagen de A es P, la imagen de B es Q, la imagen de C tiene que ser R. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar la homotesia a C. ¿Cuál es el punto C? El punto C es menos 3,1. Menos 3,1. Primero vamos a encontrar el vector OC, que sería restar menos 3,1 menos el centro de homotesia, que es menos 1,1. Esto nos daría menos 3 menos menos 1 sería menos 2 y 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, ese es nuestro vector OC. Entonces, para encontrar R, que es C', sería la razón de homotesia, que es menos 3, por el vector OC, que sería menos 2,0, más el centro de homotesia, que es menos 1,1. Es decir, menos 3 por menos 2, que sería 6 positivo, menos 3 por 0, que es 0, más menos 1,1, nos daría 6 más menos 1, que es 5, y 0 más 1, que es 1, nos daría que el punto es 5,1. Alternativa C. Y por último, un poquito de la mirada a lo que son los modelos a escala. Cuando formamos una homotesia, hablábamos de que tenemos figuras semejantes. En estas se cumplen varias cosas. Primero que nada, que las figuras en sí siempre van a ser semejantes según el valor absoluto de la razón de homotesia. Es decir, A', B' es a B como la razón de homotesia en valor absoluto. También se cumple el teorema de la semejanza, es decir, el perímetro de la figura homotética es al perímetro de la figura original como el valor absoluto de la razón de homotesia, y el área de la figura homotética es al área de la figura original como la razón de homotesia al cuadrado. O sea, muy similar a lo que veíamos en el teorema de la semejanza de triángulos. Ahora también, cuando trabajamos en modelos a escala, trabajamos con partes específicas de la figura. Y podemos también armar lo que son las escalas. Cuando hablamos de una escala, es la razón de homotesia, el valor absoluto de la razón de homotesia. Así que para que lo tengamos claro en cualquier ejercicio. Ejemplo de ejercicio. Ingrid le hizo a su hijo una copia a escala de la camiseta de fútbol de su marido.
el número de la camiseta del marido está dentro de un círculo de área 64 centímetros cuadrados. Si la parte más ancha de la camiseta del marido mide 60 centímetros y la de su hijo mide 15 centímetros, ¿cuál es el área del círculo que encierra el número de la camiseta del hijo? Lo primero es encontrar la razón, ¿sí? O el valor absoluto de la razón de homotesia, porque en este caso hablamos de casos positivos, así que no deberíamos tener problemas. La razón sería entre la camiseta del marido y la camiseta del hijo, ¿sí? Entonces la podemos encontrar viendo que la parte más ancha de la camiseta mide 60 centímetros en el caso del marido y en el caso del hijo mide 15. Por lo tanto, la razón es 4. Entonces, con esta razón sabemos que el área del círculo correspondiente a la camiseta del marido es al área del círculo correspondiente a la figura del hijo, a la camiseta del hijo, tiene que ser igual al cuadrado de esta razón, es decir, al 16. Y conocemos el área del círculo de la camiseta del marido, así que esto es 64 y vamos a poner el H como el área del círculo de la camiseta del hijo, es a 16. Así que con esto ya podemos encontrar cuánto mide esa área. H es igual a 64 dividido en 16. Lo que hice fue multiplicar cruzado y luego 16 dividí por 16. 16 por 4 es 64, por lo tanto el área correspondiente al círculo de la camiseta del hijo es 4 centímetros cuadrados. Y eso es todo por hoy. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda, consulta o pregunta, ya saben, pueden dejarla aquí en Instagram. Siempre voy a estar a su disposición para poderles responder. Cuídense mucho, que tengan una muy linda semana.